La imagen del depredador suele ser una de hostilidad inmediata. Cuando alguien conoce de algún caso y mira el rostro de esos agresores, juraría sentir intenciones de inmediato, como si con una sola mirada nos transmitiera esa vibra perversa. Sin embargo, es precisamente esta imagen la que un depredador desea que tengas, pues están entre nosotros dando una imagen de confianza y amabilidad. Este fue uno de los casos más mediáticos de producción de la historia, no solo porque las autoridades policíacas buscaron al perpetrador en todo el mundo, sino también por lo inquietante de sus implicaciones. En el año 2004, el Interpol recibió más de 200 imágenes. Entre fotografías de vacaciones y experiencias turísticas, se encontraban terribles actos de violencia carnal en contra de infantes. Según las autoridades, la mayoría de imágenes de esta naturaleza se aseguran de censurar el rostro de los adultos perpetradores, borrándose de la imagen, desenfocándose o simplemente no apareciendo en cuadro, pues existen pocos elementos que den pistas importantes para los investigadores y lamentablemente quedan como casos sin resolución. Sin embargo, esa recopilación tenía una marca personal del perpetrador. Este hombre se aseguraba de salir en cada una de las imágenes, confiando en que sin duda no podría ser detectado, modificando su rostro con una simple edición de remolino. De esta forma, posaba al lado de sus víctimas, pequeños de no más de 9 años con la mirada perdida, quienes impotentes fueron inmortalizados antes, durante y después de ser ultrajados. Este contenido fue difundido por el mismo perpetrador bajo el alias de Mr. Thrill, obteniendo fama en el bajo mundo del internet. The International Police Agency When the Interpol world was appealing for help in began, tracking down it a was heaven's pedophile. There was an awareness that I had to do something. There should be a girl I didn't for every believe that it single was him. man. Dancing Queen or something. He likes to sing. Capítulo 1. La cacería. Mr. Squirrel evidenciaba su cuerpo de esta forma por múltiples razones. En primer lugar, este hombre estaba metido en grupos y páginas de depredadores como él, desde la dark web hasta el internet superficial. Según investigaciones, esos grupos suelen pedir material a nuevos usuarios para brindarles acceso a comunidades y a más material. Actos perversos como los realizados por el señor Espiral eran recompensados con privilegios e incluso con remuneración monetaria. Encontrar a este hombre era prioridad para la policía, pues la cantidad de víctimas ya era exorbitante, y se creía que el hecho de haber utilizado una edición tan simple como esa podría ser la clave. Además, por las características físicas de los pequeños, así como los elementos en el fondo de la imagen, daba pistas de su posible paradero. En países como Vietnam o Camboya, el proxenetismo representaba una parte importante del turismo, incluso el que involucraba víctimas menores de edad. Este parecía ser el caso, parecían tener pistas del posible paradero del señor Espiral. Sin embargo, pronto el caso se tornó más complejo de lo que parecía. Por años el caso estuvo en el aire. Los enfermizos retratos deformados de sus rostros se expandían por internet como un cáncer sin remedio, inalcanzable. Fue hasta el año 2006 que la Oficina de Investigación Criminal de Alemania propuso una forma de descubrir la identidad del señor Espiral, una resolución que parecía obvia pero que en su momento y por el desconocimiento general de la tecnología no se había intentado. A diferencia de la fotografía análoga, las imágenes digitales estaban conformadas por píxeles, diminutos cuadros de luces con colores primarios, que en conjunto formaban una imagen. La edición de remolino que el señor Espiral realizaba en sus fotografías se realizaba con herramientas de licuado, las cuales tienen la mayoría de programas de edición de fotografía digital. Estas herramientas manipulan las imágenes moviendo de lugar los píxeles de la imagen, y ahí estaba la clave. Al solo moverlos de lugar, la información como tal no se perdía. En resumen, simplemente había que reordenarla. Finalmente, cuando se utilizó la herramienta de remolino del lado contrario, dio este resultado. Finalmente se contaba con un rostro, un hombre caucásico de cabello castaño y expresión neutral, a simple vista una persona ordinaria. Miles de personas alrededor del mundo cuentan con una apariencia similar y podría estar en cualquier lugar. Este hecho fue lo más inquietante. La cacería había comenzado. En un principio, el Interpol envió imágenes del rostro a fuerzas policiales alrededor del mundo, con la esperanza de así identificar al perpetrador. Después de una ardua investigación, los esfuerzos resultaron en vano. No habían registros de ese hombre por haber cometido otros crímenes ni otras pistas de su identidad. Fue en octubre del 2007
2007 que se tomó una decisión sin precedentes: difundir la imagen por todos los medios de comunicación posibles. Otra persecución, esta vez una mundial y de muchas formas inquietante. La Agencia Policial Internacional Interpol ha solicitado ayuda para localizar a un que utilizó Internet para publicar fotos de sí mismo. Interpol ha iniciado una petición pública a nivel mundial para encontrar a un que publicaba fotos de él mismo abusando de niños en línea. El riesgo era alto, pues significaba que el agresor podía tomar acción al enterarse de que estaba siendo investigado y ocultarse de alguna forma. Además, existía la posibilidad de que su rostro fuera confundido por el de otra persona inocente y se tomara acción contra esta. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal, donde podrás ver más temas como este. También échale un ojo a mi canal secundario, donde publico mis reacciones. Y si quieres preguntarme algo, puedes verme en vivo en la plataforma morada. También no te olvides de dejar un like si te gustó y comentar qué te va pareciendo el video. La reacción fue inmediata. Cientos de mensajes llegaron al Interpol identificando a distintas personas. Muchos de estos eran malintencionados. Personas con rencor incriminaban a sus enemigos que ni siquiera se parecían físicamente al agresor. Otras personas entregaban información cuestionable, mal redactada o demasiado ambigua. Habían otros correos que se indicaban personas que se asimilaban al agresor, pero ¿cómo saber la respuesta? ¿Quién estaba detrás de estas perturbadoras imágenes? Entre todo el descontrol habían ciertos mensajes que destacaban sobre los demás, mensajes que por coincidencia identificaban a la misma persona. Capítulo 2. Un lobo con piel de oveja. La mayoría de depredadores de infantes suelen ser los mismos familiares de las víctimas. Si no es el caso, son personas que buscan dedicarse a actividades que impliquen que la convivencia entre adultos y pequeños sea natural. Por eso existen tantos casos de abusos en instituciones educativas, guarderías o religiosas, pues se aprovechan de las vulnerabilidades de estos sistemas. Christopher Paul Neil, un profesor de inglés nacido en Canadá, era el hombre identificado en 5 mensajes de distintas personas enviados al Interpol. El más importante de estos mensajes provenía de Corea del Sur. Había sido enviado por una maestra perteneciente a un grupo de profesores extranjeros que daban clases de inglés en la zona del sudeste asiático. Amy Bowler es una maestra de inglés que ha estado trabajando en Gyeonggi desde 2004. Cuando vio al hombre en la foto, estaba segura que lo había reconocido. Al ver esas fotos por primera vez fue un sentimiento enfermizo. Me sentí repugnada. Sabía que tenía que actuar. No quería creer que era él. Ella explicaba que el hombre era inquietantemente similar a uno de sus compañeros. A su vez, otros miembros de la comunidad comenzaron a apoyarle sospechas y hacer conexiones, e inmediatamente contactó con la familia de Neil en Vancouver, Canadá. Para horror y decepción del hermano de Neil, quien fue el primero en ser interrogado, las imágenes coincidían con el rostro de su hermano, quien no tenía idea de lo que Neil era capaz. Paul Neil era uno de 4 hermanos, quien a sus 25 años estudió para ser sacerdote, aunque abandonó sus estudios y se mudó al suroeste asiático para dedicarse a ser maestro, viajando de país en país hasta quedarse en Corea del Sur. Neil era visto como un hombre inteligente y entusiasta, que amaba la cultura coreana y solía pasar sus noches divirtiéndose con sus amigos en el karaoke. Nadie tenía un indicio de su segunda vida. Los compañeros de Neil, alertados por la noticia, notaron que no daba señales de su presencia. Su cuenta en Facebook había sido removida por él mismo y no respondía a llamadas ni mensajes. Antes de eliminar su cuenta, algunos de sus posts compartían publicaciones que explicaban cómo ocultar información en tus discos duros para pasar por aerolíneas. Neil había dejado el trabajo y su vivienda. La última vez que se le vio fue en el aeropuerto, tomando un boleto de Corea hacia Tailandia. La policía trató de alertar a las autoridades tailandesas, pero cada segundo contó, y para cuando se habían enterado, Neil ya había aterrizado y abandonado el aeropuerto. Neil se estaba refugiando con su pareja y su familia, con quien llevaba una relación de 3 años y solía visitar con frecuencia. Esta persona no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Neil. Este video casero, grabado en una fiesta de Año Nuevo, muestra a Neil divirtiéndose con la familia de su pareja y amigos. Claramente, Asia era un lugar donde vivía una vida que no podía permitirse en Canadá.
De ahí, Neil viajó a Pattaya, uno de los lugares donde más ocurre el proxenetismo en contra de menores. Por coincidencia, el dueño de un café internet de la zona reconoció a Neil, quien estaba viajando con su pareja. Las autoridades tailandesas no tardaron en buscarlo y se le identificó en un hotel donde había registrado su información personal. Lastimosamente, al igual que en la situación anterior, cuando llegaron, Neil ya se había esfumado. Mientras tanto, en Canadá, el hermano de Neil se encontraba lidiando con las acciones de su hermano. La policía descubrió que había utilizado la computadora de este para subir las imágenes. De esta forma, si la policía rastreaba el origen de las imágenes, se encontraría con la dirección de su hermano, no la suya. A pesar de que Neil se había escapado de Pattaya, contaban con su información crucial, la cual les permitiría rastrear su paradero. Finalmente, fue capturado en un pueblo pequeño donde vivía la familia de su pareja. Neil se mostró nervioso en el arresto, pero no forcejeó. Su computadora en ese momento tenía aún más imágenes y registros de abusos. Al menos 12 víctimas se habían identificado, pero la policía estaba segura de que el número era aún mayor. Según se supo, Neil contactaba con sus víctimas a través de su oficio o de sus padres. Filmó y fotografió los abusos y los obligó a sonreír en las fotografías después de ser ultrajados. Capítulo 3. El juicio. Christopher Paul Neil tuvo su primera audiencia en Tailandia. Solo estaba acusado de abusar de dos pequeños, pues el padre de estos lo reconoció como agresor. Contó que había conocido a uno de los infantes en un café internet y que lo había convencido de traer a su hermano menor a su apartamento para así jugar videojuegos y comer dulces. Incluso, con evidencia fotográfica que mostraba el Neil alegó que todas las acusaciones eran falsas y que las fotos eran un montaje para incriminarlo. Al final se dio a solo una de las acusaciones, confesando que había abusado de uno de ellos, siendo sentenciado a solo 6 años de prisión. Este depredador había de innumerables pequeños en distintas partes del mundo, y aunque las autoridades tenían la confianza de que al cumplir la condena se le acusaría de los otros delitos que había cometido, no ocurrió así. La sentencia provocó revuelo alrededor del mundo, pero las autoridades tailandesas se justificaban en las dificultades de recopilar pruebas. Después de pasar tiempo en Tailandia, regresó a Canadá. Ahí no se le sentenció por los abusos y las vidas que destrozó a su paso, solo se le acusó por la posesión y distribución de En 2017, Christopher Paul Neil salió de prisión bajo libertad condicional. Ahora, este abusador está de nuevo en las calles, negando la responsabilidad de sus actos. El hombre que no expresa culpa o remordimiento por lo que hizo camina entre nosotros, siendo uno de los peores abusadores registrados del Internet. Muchas veces pensamos que las autoridades son incompetentes solo en países del tercer mundo, pero la verdad es que muchos de estos casos indignantes se dan en todas partes del mundo. El peligro nos acecha en los lugares más seguros, y debemos estar alerta ante cualquier persona, por más amable y confiable que parezca. Antes de irme, le agradezco a Croa por el guión de este video, así como al editor y el miniaturista del mismo. Sin su ayuda, este contenido no podría estar aquí. Las redes sociales de todos estarán en la descripción. Sin nada más que decir, este fue el caso del señor Espiral. Un crimen de internet, sino un castigo.